Pues bueno, ya es última semana y ya son los últimos dos subtemas de nuestra asignatura. El día de hoy vamos a ver el teorema espectral que nos va a ayudar nos va a encaminar para ver una de las aplicaciones importantes, que es a las formas cuadráticas, que lo vamos a ver aquí como una rotación de ejes coordenados, pero que les va a servir para cálculo vectorial cuando quieran calcular máximos y mínimos de funciones multivariables, o bueno, quieran caracterizar la naturaleza al respecto. Bueno, antes de comenzar con lo que es propiamente el teorema espectral, nada más quiero recordar algunos antecedentes de esta asignatura que los hemos comentado en los temas anteriores. Entonces, lo voy a ir recapitulando a partir de lo último que hemos visto. Entonces, lo primero es que el teorema espectral solo lo podemos aplicar a operadores lineales, en esencia matrices. Lo vamos a ver más que nada desde el punto de vista matricial en lugar del punto de vista del operador lineal. Que son hermíticos o simétricos. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Que este tipo de operadores los conocimos el viernes pasado. Encontramos que si un operador lineal es hermítico, quiere decir que su matriz asociada es hermítica, es decir, la matriz que al conjugar y transponer nos devuelve la misma, o bien si la matriz al transponerla, la matriz asociada al transponerla, también nos devuelve la misma. Tomando en cuenta que hablando de conjugación-transposición es que estamos hablando de los números complejos, y de únicamente transposición es que estamos hablando de números reales. Entonces, ese es el primer antecedente necesario. El teorema espectral solo lo podemos aplicar para matrices que son hermíticas o simétricas. Bueno, el segundo antecedente tiene que ver con lo que es la diagonalización. Y entonces, al estar hablando de diagonalización, estamos hablando de valores y vectores propios. Bueno, en este caso vamos a tener a la matriz D como el producto de C inversa por A por C. Que eso es lo que habíamos establecido en el tema de transformaciones lineales como la diagonalización. Que a partir de una matriz A, si podemos encontrar esta matriz C, que está formada por una base de vectores propios, entonces podemos encontrar lo que es el proceso de diagonalización. Bueno, entonces, estos son los antecedentes que necesitamos en particular para que podamos observar lo que es el teorema espectral. Entonces, aquí nada más rápidamente recordemos lo que son los operadores
hermíticos o simétricos, que tiene que ver con la conjugada transpuesta y la transpuesta establecidos en matrices. Y lo que es la diagonalización. Y ya se me estaba olvidando un antecedente más que tiene que ver con también con tipos especiales de operadores que vimos la sesión anterior. Entonces, nada más que anoten esto, indíquenme cuando le pueda bajar para anotar ese último antecedente que necesitamos. Vale, a ver, entonces. El último antecedente es también de operadores que lo vamos a considerar más que nada como matrices, pero que aquí tienen la característica de ser unitarios o bien ortogonales. Este tipo de operadores los definimos a partir también de la matriz conjugada transpuesta en el caso de los complejos. Aquí voy a denotar a este tipo de matrices como U. U conjugada transpuesta es igual a la inversa. Hablando de números complejos. Y U transpuesta es igual a la inversa, hablando de números reales. Aquí también hago la especificación. Que aquí estamos considerando complejos y aquí estamos considerando los reales. Bueno. Ahora, estos tres nos van a ayudar precisamente a formar lo que es el teorema espectral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tomemos en cuenta que esta matriz C, formada por una base de vectores propios que nos ayuda a la diagonalización, la podemos sustituir por la matriz unitaria o bien ortogonal, precisamente porque la característica de estas matrices incluyen a la matriz inversa. Entonces, si yo quiero incluir a la inversa en la diagonalización tomando el tipo de operador, pues eso quiere decir que debo considerar a las matrices ortogonales. Aquí es forzosamente necesario que la matriz que nos va a ayudar a diagonalizar, la matriz diagonalizadora, sea ortogonal, por el hecho de que sea ortogonal o unitaria, si estamos trabajando con complejos, por el hecho de que, como vimos, las características de estas matrices es que sus columnas forman una base. Y es precisamente lo que necesitamos para poder diagonalizar, una base. Lo que suceda con la matriz A no importa. Si tiene o no tiene inversa, pues eso ya es completamente independiente y es una cuestión que solamente le atañe a la matriz. Pero para la diagonalización de esa matriz, entonces sí necesitamos que la diagonalizadora forzosamente tenga inversa. Y sabemos que las matrices ortogonales y unitarias tienen esa característica. Siempre van a tener inversa. Bueno, entonces, si tomamos en cuenta esta cuestión de la matriz unitaria,
en el caso de los complejos u ortogonal en el caso de los reales, entonces podemos incluir lo que viene siendo a las matrices hermíticas en el caso de los complejos o simétricas en el caso de los reales, para poder incluir a estos dos tipos de matrices en lo que es la diagonalización. Y entonces, con base en esto, podemos enunciar el siguiente teorema, que, como les digo, lo vamos a ver desde el punto de vista matricial. Toda matriz hermítica A es ortogonalmente diagonalizable. Esto es lo que nos dice el teorema espectral. Lo estamos viendo de manera general con matriz hermítica, pero en realidad también podemos considerar el caso especial de números reales para matriz simétrica. Si nada más estamos trabajando con números reales, entonces hablamos de matrices simétricas. Si estamos hablando de números complejos, entonces hablamos de matrices hermíticas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Primero, que la matriz es diagonalizable. Eso quiere decir que D, la matriz diagonal, existe, porque existe la matriz diagonalizadora. Y al decir que es ortogonalmente, eso indica que estamos utilizando una matriz unitaria u ortogonal. Esta sería la forma en la cual diagonalizamos una matriz hermítica o simétrica. En el caso de la matriz simétrica, la diagonal debe ser U transpuesta por A por U. Pero como les digo, lo hacemos de manera general utilizando las matrices hermíticas. Este es el teorema espectral. Entonces, aquí la cuestión importante tiene que ver con de dónde podemos obtener esta diagonalización en particular. ¿Cómo sabemos que es cierta? Porque la matriz A, si nosotros la tomamos en cuenta, digamos así, el proceso contrario a la diagonalización, en lugar de obtener D, obtenemos A partir de D, nos vamos a dar cuenta que la matriz A se puede descomponer con base en sus vectores y sus valores propios. Es lo que le vamos a llamar la descomposición espectral. Y a cada uno de los elementos que va a representar a la matriz A le vamos a llamar espectro. Así como los colores. Ustedes tienen un prisma y hacen que un haz de luz atraviese ese prisma, un haz de luz blanca, y lo que va a suceder es que se va a descomponer en sus diferentes colores. En rojo, bueno, los que alcanzamos a ver, porque en realidad hay un espectro no visible para el ojo de la especie humana. Para otras especies pues, hay otros espectros de luz visible, pero al menos para nuestra especie solamente vamos a poder distinguir desde el rojo hasta el violeta. Entonces la luz blanca como un todo a través del prisma se puede descomponer en varios colores. Así va a suceder en esta situación, en el que una matriz que es hermítica o simétrica la vamos a poder descomponer en otras matrices hermíticas o simétricas que son más simples. Y eso se debe precisamente a que la matriz A se puede diagonalizar. Bueno, la forma en la cual vamos a comprobar esta situación es como les digo, en lugar de obtener D, vamos a obtener A partir de D. Y vamos a ver cómo
se puede obtener esta matriz a partir de una base de vectores propios. Bueno, le voy a ir bajando poco a poco. Vamos a considerar lo siguiente. A es igual a su conjugada transpuesta, entonces quiere decir que es hermítica. Y vamos a decir que B son los vectores E1 y E2. Nada más lo vamos a hacer con dimensión 2, no lo vamos a hacer con dimensión más grande para que no se nos vaya muy largo la escritura. Lo vamos a hacer solamente con 2. En la lectura 31 ahí sí lo tengo mostrado con dimensión n, pero aquí nada más lo vamos a hacer con 2. Esta base B es una base de vectores propios de A. Y aquí nada más hay que tomar en cuenta que la característica principal de esta base es que es una base ortonormal. Es decir, el producto interno entre E1 y E2 es 0 porque son ortogonales entre sí. Y por la notación del circunflejo, pues tenemos que cada uno de esos vectores son unitarios. Bueno, ahora, considerando esta situación, entonces tenemos los valores propios. Aquí nada más lo voy a utilizar a partir de dos valores propios lambda 1, que está asociado a E1, y lambda 2, que está asociado a E2. Bueno. A ver, hasta ahí son los datos que necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la diagonalización. Que viene siendo esta. Y lo que vamos a hacer es revertirla. En lugar de tener a D despejada, vamos a despejar A. Bien, pues entonces, debido a que U, la matriz U, conjugada transpuesta, es la inversa de U, al momento de despejar podemos realizar el siguiente proceso. Partimos de aquí y entonces yo puedo multiplicar a ambos lados por U. De esta forma, estoy premultiplicando, entonces si multiplico del lado izquierdo de un lado, tengo que multiplicar del lado izquierdo de ese mismo lado, pero tomando en cuenta los dos miembros de esta igualdad. Ahora, como U conjugada transpuesta es la inversa, pues resulta que esta matriz que tengo por acá es la identidad. Puedo aplicar el mismo proceso, pero ahora post multiplicando. Ahí. Es U por U conjugada transpuesta. Y entonces acá nuevamente tenemos el producto de una matriz por su inversa, que también nos devuelve la identidad. Entonces, aquí ya podemos establecer que la matriz A se puede obtener a partir de la matriz diagonal, tomando en cuenta U y U conjugada transpuesta. Bueno, ahora, aquí vamos a tomar en cuenta una cuestión importante, y es la posición de los vectores.
Recordarán que al inicio del curso les dije, bueno, la manera usual de colocar los vectores es así. Ustedes tienen un vector E1 y ponen el vector así, 1, 2, 0, que es la notación usual que ustedes conocieron en geometría analítica. De tal forma que, pues, es una forma, digámoslo así, como estándar dentro de la geometría analítica. Pero también les comenté al inicio, yo acostumbro a poner los vectores en columna porque es la mejor forma de adecuarlos a las estructuras que vemos en álgebra lineal. Por ejemplo, en la matriz de transición o en la matriz asociada a la transformación. Cuando dijimos que una matriz multiplica a un vector, pues me devuelve otro vector. Así. Y entonces, este vector E1, para tenerlo en que sea conformable esta multiplicación, entonces lo poníamos en columna. Y entonces ya podíamos tener el producto adecuado. Eso es lo que había comentado desde el inicio en la posición de cómo escribir los vectores. Porque considero que esta forma no es adecuada para colocar a los vectores, sino esta forma. Aquí es donde vamos a observar que es necesario que escribamos los vectores en forma de columna para que podamos realizar correctamente esta multiplicación. Y van a darse cuenta por qué. Bueno, entonces, nada más esto es cuestión de la notación, de la forma de escritura de los vectores que les había comentado. Entonces aquí ya es la justificación completa, formal y necesaria de por qué los vectores deben escribirse como columnas y no como renglones separados por comas. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Debido a que la base B, que ya habíamos comentado, está formada por vectores propios, entonces la matriz U, que nos ayuda a diagonalizar, sus columnas deben ser esos vectores propios. De esta forma. Entonces, estamos escribiendo en forma de columna cada uno de los vectores propios y en consecuencia la matriz unitaria diagonalizadora U, sus columnas van a ser cada uno de los vectores de esta base B, sus vectores propios. Bueno, entonces, si queremos conjugar y transponer, obtenemos la matriz conjugada transpuesta. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Debido a que estas son columnas, al transponer nos quedarían como renglones. Pero no solo eso, sino que además cada vector en particular pasa de ser una columna a ser un renglón. Y pues obviamente conjugamos sus componentes. Entonces, si el vector lo ponemos en forma de columna, suponiendo que el vector E1 es este, al conjugar y transponer, no lo puedo poner así directamente aquí. Tengo que ponerlo acostado, digámoslo de esa forma, ¿no? Lo tengo que poner 1, 2, 1. Entonces debo transponer de manera individual cada uno de los vectores y acomodarlos ahora en forma de renglón, porque si antes eran columnas, al transponer pues los ponemos en forma de renglón. Bueno, entonces esa es la razón por la cual debo transponer cada vector de manera individual y obviamente debo conjugarlo, cada uno de sus componentes. Bueno, tomemos en cuenta también que habíamos comentado que la matriz diagonal es una matriz de esta forma donde los elementos dentro de la diagonal principal son los valores propios. Cuando podemos diagonalizar una matriz, pues resulta que ese resultado, esa matriz diagonal,
viene siendo los valores propios de la matriz A en esa posición, en cada uno de los espacios que tiene la matriz diagonal, de la diagonal principal. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos realizar la siguiente multiplicación. La matriz A sería U E1, E2. Pero aquí este es un vector unitario. Aquí nunca perdamos de vista que estos son vectores unitarios. Porque precisamente al ser vectores unitarios preservan la característica de la matriz unitaria. Por la matriz D por la matriz conjugada transpuesta. Bueno, aquí la cuestión importante. Si no consideramos a estos como columnas, sino que los consideremos como renglones, en la notación como usualmente colocamos a los vectores desde geometría analítica, dense cuenta que no se podría hacer la multiplicación matricial. Entonces, aquí tendríamos, esta es una matriz de un renglón por dos columnas. Esta es una matriz de 2 por 2. Entonces son efectivamente conformables en la multiplicación. Bueno. Ahora, si lo pongo como renglones, como usualmente colocamos los vectores, esta sería una matriz de 2 renglones por una columna, colocando los vectores así tal cual como los ponemos en forma de renglón. Y esta sería una matriz de 2 por 2. Y ya no hay compatibilidad en la multiplicación matricial. Entonces no podría realizar eso. Esa es la primera situación. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí, pero podemos transponer los vectores. Sí, podemos indicar que aquí hay una transposición y una transposición conjugación y aquí no la hay. Pero tomen en cuenta una propiedad importante de la conjugación transposición. Y es esta. Si yo tengo el producto de A por B conjugada transpuesta, entonces puedo conjugar y transponer cada una de las matrices, pero debo intercambiar el orden. Además, que recordemos que el producto interno nos altera el signo en números complejos. Bueno, no el signo, el conjugado en números complejos. Entonces, por esas dos situaciones, es mejor que coloquemos los vectores en forma de columna para que al conjugar y transponer nos quede esta multiplicación que es conformable, que sí podemos realizar. Entonces, esa es la justificación por la cual siempre escribo los vectores en forma de columna y no como usualmente los conocieron en geometría analítica. Bueno. A ver, entonces, ya que tenemos en cuenta esta situación, puedo hacer la multiplicación matricial. Este por este. Nos quedaría lambda 1 por E1 más 0 por E2. Ese sería el producto de este por este más este por este. Ahí pues tomamos en cuenta que al multiplicar por 0 un vector, pues nos devuelve el vector nulo, y como es el elemento neutro en la suma vectorial,
pues este ya no lo escribimos. Y vean lo que sucedió. Lo que tenemos aquí es la imagen de E1 bajo la matriz A. Entonces estamos utilizando las imágenes para poder obtener la matriz A, como lo hemos hecho anteriormente. Que para obtener la matriz asociada, pues necesitamos las imágenes de los vectores. Pero lo voy a dejar de esta forma. Ahora, producto de este por este. 0 por E1 más lambda 2 por E2. Y esto producto por E1 conjugado transpuesto, E2 conjugado transpuesto. Nuevamente tenemos una multiplicación matricial compatible. Y al realizarla, pues sería este por este más este por este. Bueno. Entonces nos queda lambda 1 por E1 conjugado transpuesto más lambda 2 por E2 conjugado transpuesto. Acá le puse otra vez un vector no unitario. Observen cómo la matriz A la hicimos combinación lineal de sus valores propios y el producto de sus vectores propios. Esto es a lo que le llamamos la descomposición espectral. Esta es la descomposición espectral, donde esta matriz y esta matriz las vamos a llamar matrices espectro. O de proyección. Así, la proyección tal cual como la conocimos en el tema de producto interno. Entonces, no perdamos de vista que la matriz A es una matriz hermítica y entonces ese tipo de matrices resulta que podemos descomponerla en matrices más simples a partir de sus valores y sus vectores propios. En esencia, eso es lo que está pasando con la luz. Cada uno de los colores en los cuales se descompone la luz blanca, pues vendría siendo un vector propio asociado a un valor propio. La diferencia entre la luz y la matriz, pues es que esta matriz es de dimensión finita. Podemos contar cuántos vectores hay en la base. En este caso hay 2 vectores. Pero en el caso de la luz, pues tenemos un conjunto infinito de valores y vectores propios. Esa es la gran diferencia entre descomposición espectral de esta matriz y, por ejemplo, la descomposición de la luz. Que en esencia cualquier onda se puede descomponer, está fundamentada su descomposición a partir de esta situación. De hecho, por eso se le llama espectro, porque las ondas tienen su respectivo espectro. Bueno, dependiendo de la carrera en la que estén, pues ya cada quien analizará las ondas de acuerdo a su campo de estudio, ya en materias posteriores. Recuerden que estamos apenas en el segundo semestre. Entonces, regresando aquí a nuestra cuestión de la situación de las matrices, lo que podemos entonces encontrar es que una matriz hermítica
o simétrica, la podemos descomponer en una combinación lineal de sus valores propios y el producto de sus vectores propios por su respectivo conjugado transpuesto. En esencia, bueno, mejor dicho, en forma más compacta, tenemos que esta matriz A sería igual al producto de lambda 1 por A1 más lambda 2 por A2, donde A2 y A1 pues son las matrices de espectro o de proyección. Ahora, dense cuenta que es una combinación lineal entre matrices, donde los escalares son los valores propios, lambda 1 y lambda 2, y el producto de un vector propio por su conjugado transpuesto me va a devolver una matriz cuadrada. Si no me devolviese una matriz cuadrada, pues primero no habría descomposición espectral, porque no habría diagonalización. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Si el producto de E1 por E1 conjugado transpuesto no fuese una matriz cuadrada, no habría ni siquiera la diagonalización, no se podría realizar esta situación. Aunque con algunos arreglos especiales sí podemos hacerlo, y eso se conoce como la descomposición en valores singulares, aunque eso ya está fuera de nuestro curso. Si el viernes nos da tiempo, nos sobra algo de tiempo de la sesión, les muestro algo en qué consiste eso de los valores singulares y les digo, si nos da tiempo lo vemos en una aplicación de compresión de imágenes. Bueno, pero si nos da tiempo. Entonces, al tener un A como una matriz hermítica o simétrica, pues es una matriz cuadrada, y al ser combinación lineal de estos dos, pues resulta que deben tener el mismo orden. Deben ser también cuadradas. Bueno, ahora, una cuestión interesante de esta situación son dos propiedades importantes que tenemos de estas matrices de espectro. La primera es la siguiente. Si sumamos todas las matrices espectro, siempre nos va a devolver la matriz identidad. Entonces, al tomar todas estas matrices de proyección, vamos a obtener una matriz identidad. La segunda, recuerden que las matrices espectro pues están formadas a partir de los vectores E1 y E2, que son vectores ortogonales. Bueno, eso quiere decir que si multiplicamos dos matrices espectro diferentes, nos va a devolver la matriz nula. Eso precisamente se debe a que cada matriz espectro está formada por un vector propio ortogonal a los demás. Y cuando hacemos la multiplicación matricial, lo que estamos haciendo es un producto punto. Y si el producto punto entre dos vectores resulta 0, pues resulta que son ortogonales, como precisamente sucede con la naturaleza de estos vectores propios. Entonces, si hacen el producto de A1 por A2, les va a devolver siempre una matriz nula, porque la base de vectores propios, de donde vienen estas matrices de espectro, es una base ortogonal. Digo, es ortonormal en sí, pero lo que nos interesa aquí es la característica de ortogonalidad, más que la de normalización de vectores unitarios. Entonces, con base en esto, pues nos damos cuenta que el teorema espectral nos puede ayudar
a descomponer una matriz en sus diferentes, en matrices más simples de la misma naturaleza. Si es una matriz hermítica, las matrices de proyección son hermíticas. Si es una matriz simétrica, las matrices espectro son simétricas. Y eso nos indica que una matriz A depende de sus valores propios junto con sus respectivos espacios característicos, sus vectores propios, precisamente porque la podemos diagonalizar. Esto también nos va a ayudar para que podamos realizar una aplicación a las formas cuadráticas que tiene que ver con el cambio de ejes coordenados, lo que le llaman la rotación de ejes coordenados, que en realidad es un cambio de coordenadas. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Bueno, pues vamos a ver si efectivamente esto que comentamos es cierto y lo vamos a ver directamente con una matriz. Vamos a empezar con una matriz pequeñita, va a ser simétrica. Y después vamos con una matriz hermítica y por último con una matriz un poco más grande, que sea una de orden 3. Entonces, voy a bajarle rápidamente. Y la matriz que vamos a trabajar es esta. Aquí ya vamos a obtener los valores propios. Que en este caso son 1 y 12. Lambda 1 es igual a menos 1 y lambda 2 es igual a 12. Entonces, esta es la matriz simétrica que vamos a trabajar. En este caso, recuerden que al estar trabajando con los números reales, pues solamente vamos a transponer. Entonces, aquí vamos a corroborar varias cosas. Esta matriz es simétrica, entonces puede ser la matriz asociada a un operador simétrico, que como vimos la sesión anterior, sus valores propios siempre van a ser reales. Y además, los vectores propios de esta matriz van a ser ortogonales entre sí. Bueno, entonces vamos a obtener primero los espacios característicos. Ya una vez obteniendo los espacios característicos, vamos a calcular la base de vectores propios y con eso pues vamos a obtener lo que es la descomposición espectral. Bueno, a ver. Antes de hacer cualquier cosa, nada más recordemos la ecuación para calcular los vectores propios. A la matriz le restamos lambda veces la identidad, es decir, restamos lambda a la diagonal principal, multiplicamos por un vector, en este caso le puse XY, pero recuerden que puede ser AB o alfa, beta o el vector que ustedes quieran, o como le quieran nombrar. Y esto nos tiene que devolver el vector nulo. Bueno, entonces sustituimos los valores propios. A ver, para lambda igual a menos 1, entonces tenemos, sustituyendo menos 1 aquí, nos queda 3 más 1 es 4, este vendría siendo 6, este es 6, sustituyendo menos 1 aquí, nos queda más 1, 8 más 1, nos queda 9.
por XY y esto es igual al vector nulo. Bueno, este es un sistema de ecuaciones un tanto más complicado que los que vimos en el tema de transformaciones lineales, pero de todos modos lo podemos resolver rápidamente. A ver, nos queda 4x más 6y, esto es igual a 0, y por el otro lado nos queda 6x más 9y es igual a 0. Vamos a reducir un poquito este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen que la primera ecuación es divisible entre 2. Entonces, al dividir entre 2 esta ecuación, la primera, aquí le voy a poner un medio de ecuación 1, nos queda 2x más 3y es igual a 0. Y la segunda ecuación la vamos a dividir entre 3. Un tercio de la ecuación 2, entonces nos va a quedar 6 entre 3 pues es 2 y 9 entre 3 pues es 3. Observen que nos quedó la misma, exactamente la misma ecuación, lo cual indica que es un sistema con múltiples soluciones. Es un sistema compatible indeterminado, como lo hemos visto en todos los valores propios. Bueno, valores y vectores propios. Entonces, por ejemplo, voy a despejar x. Si despejo x, entonces me quedaría menos 3 medios de y. Y en consecuencia, tengo que el espacio característico asociado a menos 1, que es el primer valor propio, son todos los vectores x, en este caso x es menos 3 medios de y, donde y pertenece a los reales. Bueno, a ver, ahí me espero para que anoten este primer espacio característico para lambda igual a menos 1, también para que más o menos vayan recordando cómo calcular los espacios característicos. Y ahora le seguimos. Entonces nada más me avisan cuando terminen de anotar este primer espacio característico. Vale, a ver, nada más. Voy a copiar este. Este lo voy a copiar porque recuerden que el otro valor propio es precisamente 12. Entonces vamos a sustituir 12. A ver, lo voy a dejar por aquí. Y aquí tenemos para lambda igual a 12. Si sustituyo 12 aquí abajo, entonces me quedaría 3 menos 12 es menos 9. Menos 9, 6, 6. Sustituyo 12 aquí, 8 menos 12 pues es menos 4. Que va a multiplicar a la matriz XY, bueno, al vector XY, y eso nos devuelve el vector nulo. Bueno, pues vamos a realizar lo mismo, es obtener exactamente la misma situación, aunque con diferente sistema de ecuaciones.
Tengo la primera ecuación. Tengo la segunda ecuación. Vamos a hacer lo mismo que hace rato. Nada más que aquí voy a dividir entre 3 la primera ecuación para que nos quede menos 3x más 2y igual a 0. Y a dividir entre 2 la segunda ecuación para que nos quede 3x menos 2y igual a 0. Aquí la única diferencia entre las dos ecuaciones es que una es el producto por menos 1 de la otra. Entonces, si multiplican por menos 1 esta, obtienen la de abajo. Nuevamente tenemos un sistema con múltiples soluciones. En este caso, pues despejemos y. Recuerden que pueden despejar la variable que quieran, pero aquí prefiero despejar y para que nos queden medios. Es más cómodo trabajar medios que trabajar tercios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, despejo y me queda como 3 medios de x. Entonces, con esta situación tenemos que el espacio característico asociado al valor propio 12 viene siendo x, y, pero y vale 3 medios de x, donde x pertenece a los reales. No es necesario que en un valor propio, en un espacio característico, despejen x y en el otro y, pueden en los dos despejar x, en los dos despejar y. Aquí despejo primero x y luego y, debido a la facilidad de manejar los medios. Entonces nada más por eso. Y pues da la casualidad de que en uno se despejó y en el otro x. Entonces, pero nada más por eso. Recuerden que pueden despejar la variable que ustedes quieran. Bueno. Indíquenme cuando terminen de anotar, porque aquí es donde ya vamos a ver la situación específica de estos espacios característicos respecto a su matriz. Vamos a corroborar que efectivamente nos den vectores propios perpendiculares entre sí, que sean ortogonales, y vamos a verificar que efectivamente se puede realizar la descomposición espectral, además de las propiedades que vimos hace un momento, bueno, que mencionamos hace un momento. Entonces nada más me avisan cuando terminen de anotar. Bueno, a ver, nada más rápidamente entonces. Voy a tomar este.
Y con estos dos, que son los espacios característicos que acabamos de obtener, veamos su ortogonalidad. Si aplicamos el producto punto, aquí una cuestión importante. Primero, recuerden que desde que iniciamos este tema de operadores lineales, solo vamos a utilizar el producto punto. Primero. Segundo, estamos trabajando directamente con una matriz. Y si hablamos única y exclusivamente de una matriz, nada más vamos a aplicar el producto punto, porque es el producto que se define dentro de las columnas de una matriz. También para realizar la multiplicación matricial. En esencia, si definimos otro espacio vectorial con otro producto interno, pues entonces tenemos que aplicar ese producto interno entre los vectores propios. No así directamente entre vectores propios que vengan de una matriz. Entonces, nada más para no complicarnos más, solo lo vemos desde el punto de vista matricial que involucra el producto punto. Pero esto es general para cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno. Bueno, dicho esto, si aplicamos entonces el producto punto entre estos dos, nos queda el producto de este por este menos 3 medios de XY y el producto de este por este más 3 medios de XY. Nos damos cuenta que se suma y se resta el mismo elemento, entonces nos devuelve 0. Eso quiere decir que estos dos son ortogonales entre sí. En dimensión 2 podemos decir que uno es el complemento ortogonal del otro. En dimensión 3 en adelante ya no podemos asegurar lo mismo debido a que es posible que para algunas matrices sus espacios característicos no sean solamente 2, sino sean 3 o más. Dependiendo de la dimensión, recuerden que dependiendo del tamaño de la matriz, obtenemos un número específico de espacios, de subespacios característicos. Entonces, aquí sí podemos asegurar que uno es el complemento ortogonal del otro. Pero es el único caso respecto a la dimensión en el que se puede asegurar eso. En dimensiones superiores no siempre sucede así. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente la matriz simétrica me devuelve vectores propios ortogonales entre sí, subespacios característicos ortogonales entre sí. Ahora, vamos a ver que efectivamente se puede diagonalizar. ¿Cómo le hacíamos? Pues seleccionábamos un vector de cada espacio característico y si al sumar esos vectores independientes nos daba el tamaño de la matriz, significa que sí se puede diagonalizar. Nada más rápidamente. La matriz que estamos trabajando es de orden 2. Eso quiere decir que de estos dos espacios característicos debo sacar dos vectores linealmente independientes. Si tomamos en cuenta que x es igual a 1, bueno, en lugar de 1, le voy a poner x es igual a 2. ¿Para qué? Para que aquí me quede 2 y el denominador 2 se simplifique en la segunda componente. Entonces, si x es igual a 2, al sustituirlo aquí y aquí, me queda el vector 2, 3. Hacemos lo mismo acá. Digamos que y es igual a 2 o menos 2, no importa cuál sea el valor en sí. Si sustituyo y igual a 2, este primero me va a quedar como menos 3 y el de abajo me queda 2. Bueno,
podemos observar que sacamos dos vectores. Ahora, recuerden que debemos cuidar la independencia lineal para que esto forme una base y se pueda diagonalizar. Aquí ya no es necesario porque recuerden que la ortogonalidad nos da automáticamente independencia lineal. Entonces estos dos son linealmente independientes. Forman una base. Al formar una base, eso quiere decir que la matriz se puede diagonalizar. Porque la matriz es de orden 2, tengo dos vectores en la base, hay diagonalización. Entonces ya llevamos dos de las tres afirmaciones que nos indica el teorema y la descomposición espectral. Una matriz simétrica en este caso se puede diagonalizar. Ya vimos cómo efectivamente sí sucede eso. Y al ser una matriz simétrica, pues resulta que cae en el caso de matrices especiales y por lo tanto sus espacios característicos son ortogonales entre sí, que es lo que vimos acá abajo. Bueno, lo único que nos falta es ya evaluar la descomposición espectral. Entonces, debido a que ya me quedé sin espacio, voy a copiar todo el ejemplo. Borro y pego para no perder los datos que ya tenemos. Que llevamos hasta ahí. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Vale, pues. Pues vamos a formar nuestra matriz unitaria para... Bueno, no nuestra matriz unitaria. Vamos a formar nuestra base ortogonal, ortonormal. Ya tenemos los vectores ortogonales entre sí. Vienen de espacios característicos ortogonales, entonces pues no hay problema. Ya sabemos que forman 90 grados entre ellos. Lo que necesitamos es normalizarlos. Debemos calcular las normas de cada uno de estos para que podamos establecer entonces la descomposición espectral correcta. Entonces voy a ponerlos por aquí. Vamos a decir que este es el vector E1. Este no es unitario, entonces lo denoto como un vector normal. Este es un vector E2. Y pues calculemos la norma. La norma de este pues es la raíz del vector punto el mismo. Bueno, entonces estarán de acuerdo que esta norma nos devuelve raíz de 13. Porque sería 2 por 2, 4 más 3 por 3, que es 9. 4 más 9 es 13. Para el vector E2 hacemos lo mismo. Menos 3, 2, producto interno consigo mismo. Y pues tenemos la misma norma. No siempre les da la misma norma. Depende de qué vectores seleccionen y depende mucho de la matriz. Depende de cuál sea su base ortogonal que obtengan. Entonces, aquí pues nos dio la misma norma en los dos vectores, pero no siempre sucede así. Entonces, para que no asuman que, pues ya que tengo mi base ortogonal, todos tienen la misma norma. No, depende mucho de los valores que seleccionemos, primero, y segundo,
de la matriz de donde vienen. Porque sí, son ortogonales los espacios característicos de la matriz simétrica o hermítica. Sí, eso lo sabemos a ciencia cierta. Pero no sabemos cuáles serían las normas de la base ortogonal. Entonces, para que tomen precaución con eso. Bien, ya que tenemos entonces las normas, ahora sí podemos proceder a encontrar las matrices espectro. En este caso, el primer vector ortogonal, bueno, de la base ortonormal, es 1 entre raíz de 13 por 2, 3. Si quiero obtener la primera matriz espectro, entonces multiplico esta por su transpuesta. Bueno, en esencia es la conjugada transpuesta, pero como estamos trabajando con números reales, nada más es la transpuesta. Multiplicación de escalares, pues 1 entre raíz de 13 por 1 entre raíz de 13 directamente es 1 sobre 13. A pesar de que se ve muy raro, este producto matricial es un producto matricial como ustedes lo conocen. Es decir, debo multiplicar este renglón por esta columna. Me devuelve 4. Después este renglón por esta segunda columna. Me devuelve 6. Este por este, que también me devuelve 6. Y este por este, que me devuelve 9. Esta es la primera matriz espectro o de proyección. Dense cuenta que es una matriz simétrica. Entonces, siempre nos va a devolver una matriz simétrica cada una de estas matrices espectro o proyección. Y eso se debe a que la matriz de la cual provienen, la matriz A que tenemos en el ejemplo, es una matriz simétrica. Bueno. El 1 entre raíz de 13 viene de normalizar el vector. Este vector lo dividimos entre su norma y al dividirlo pues lo podemos poner como 1 entre raíz de 13. En esencia el vector es este. 2 entre raíz de 13, 3 entre raíz de 13. Pero pues para no escribirlo así de manera tan engorrosa el vector y que nos quede muy largo, por eso lo pongo como factorizado al inicio. Como un escalar a final de cuentas. De nada. Bueno, nada más avísenme cuando terminen de anotar esta primera matriz espectro y ahora vemos la otra.
Ay, acabo de darme cuenta de algo. Déjenme subo rápidamente, nada más quiero ver cómo lo puse. Ah, a ver, aquí E1, que es el vector 2, 3, está asociado a 12. Y aquí lo puse como lambda 2 y abajo le puse como E1. Entonces nada más voy a cambiar los subíndices aquí. Vamos a decir que lambda 1 es 12 y lambda 2 es menos 1. Para que haya coherencia en la notación. Nada más por eso. Debido a que pues acá dejé primero E de 12, el espacio característico asociado a 12, este ya lo asumí como el vector E1. Entonces nada más para que haya coherencia en los subíndices, lo dejo de esta forma. A ver, mientras tanto, le dejo por aquí. Vamos a calcular el espacio característico, la matriz espectro asociado a E2. A ver, si normalizamos entonces E2, la norma pues sigue siendo 1 sobre raíz de 13. En este caso por menos 3, 2. Entonces la matriz espectro A2 es el producto de este vector unitario por su transpuesto. Y hacemos el producto. Otra vez, los escalares se pueden multiplicar de manera individual. 1 sobre raíz de 13 por 1 sobre raíz de 13. Y el producto. Menos 3 por menos 3 nos da 9. Menos 3 por 2 nos da menos 6. 2 por menos 3 también nos da menos 6. Otra vez debe ser simétrico. Y 2 por 2 nos queda 4. Esta es entonces la segunda matriz espectro. Ahora, nada más recordando, de acuerdo a la corrección de subíndices que hice, este está asociado a 12 y este asociado a menos 1. Y en un momento ya vamos a armar la descomposición espectral. Bueno, pero también vamos a hacerle vamos a corroborar las propiedades. A ver, voy a bajar nada más esta primera línea del primer espectro. La primera de las propiedades que habíamos comentado es que la suma de los espectros nos tiene que devolver la identidad. A ver, este es el primero. Y si le sumo el segundo,
Es una suma matricial. Ambos tienen 1 sobre raíz de 13. 1 sobre raíz de 13. 1 sobre 13 como denominador común. Entonces, como lo hicimos en la proyección, podemos factorizarlo. Y entonces solamente vamos a realizar la suma de esta matriz más esta otra. Dense cuenta cómo en los triángulos superior e inferior tenemos 6 menos 6 en la suma, entonces nos va a devolver 0. Y en la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal, entonces tenemos 4 más 9 pues es 13, 0, 0, 9 más 4 pues es 13. Y efectivamente tenemos la identidad. Esta es una forma en la cual ustedes pueden corroborar si efectivamente sus matrices espectro son correctas, que las sumen y les devuelva la matriz identidad. Si les devuelve la identidad, sus matrices espectro son correctas. En caso de que no sea así, hay que revisar si no nos equivocamos en algún valor propio, en algún vector propio, en la normalización o en la multiplicación de los vectores unitarios por sus respectivos conjugados transpuestos para encontrar la descomposición correcta. A ver, voy a bajarle un poquito. Aquí viene la segunda prueba. Que el producto entre matrices espectro nos devuelva la matriz nula. A ver, entonces, este ya es un producto entre matrices. A ver, 1 entre 13 pues me da 1 entre 169. Bueno, 1 entre 13 por 1 entre 13 es 1 entre 169. Y podemos hacer el producto entre matrices. Sería este por este. Entonces, 4 por 9 es 36. 6 por menos 6 pues es menos 36. Aquí ya nos dio el primer cero. Este por este. 4 por menos 6 es menos 24. Más 6 por 4 es 24. Ya nos dio el segundo cero. El producto de este por este. 6 por 9 es 54. 9 por menos 6 es menos 54. Y el último es el producto de estos dos. Menos 36 más 36. Bueno, aquí ya nos damos cuenta cómo efectivamente el producto entre matrices espectro es el vector nulo. Bueno, no el vector nulo, la matriz nula. Precisamente porque esas matrices están formadas a partir de vectores propios ortogonales entre sí. Y pues cuando se multiplican entre sí, a partir del producto punto, que es la base de la multiplicación matricial, pues es que obtenemos la matriz nula, la matriz llena de ceros. La segunda de las características se cumple, eso quiere decir que nuestra descomposición espectral va a ser correcta.
¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno, pues déjenme copio rápidamente esta parte. Es que la voy a hacer un poco pequeña. Más que nada como un acordeoncillo por acá. Para que podamos formar la matriz, la descomposición espectral. Rápidamente, para que veamos el ejemplo de la matriz de orden 3 y tengamos aquí un par de ejemplos de descomposición espectral, aunque sea sobre los reales. Y el próximo viernes ya vemos el de los complejos, para después ver la parte de aplicación a formas cuadráticas. A ver, la matriz A que estamos trabajando aquí es 3, 6, 6, 8. Esa es la matriz de la cual iniciamos, con la cual comenzamos esta descomposición. De acuerdo a cómo se arma la descomposición, esto sería igual al valor lambda 1 por la matriz espectro asociada a ese valor propio. Es decir, 1 sobre 13, 4, 6, 6, 9. Más el valor lambda 2 por la respectiva matriz espectro. 1 sobre 13, 9 menos 6 menos 6, 4. Aquí todo obedeciendo a lambda 1 por A1 más lambda 2 por A2. Esto pues nos tiene que devolver precisamente la matriz A. Entonces este acordeón ya lo puedo volar. Y en esencia entonces tenemos que nuestra descomposición espectral nada más es 12 sobre 13 de la matriz 4, 6, 6, 9 menos 1 sobre 13 de la matriz 9 menos 6 menos 6, 4. Nada más rápidamente para que veamos cómo efectivamente nos devuelve la matriz A que estamos trabajando. A ver, si multiplican 12 por la matriz que tienen ahí, recuerden que vamos a dejar el 1 sobre 13 aparte. 12 por 4 pues es 48. 12 por 6 es 72. Y 12 por 9 es 108. Más 1 sobre 13. Menos 1 por 9 pues es menos 9. Este es 6, este es 6 y este es menos 4. Entonces el menos 1 fue lo único que multipliqué sobre esta matriz. Factorizamos el 1 sobre 13, que es el escalar en común. Y pues sumamos las matrices directamente. 48 menos 9 es 39. 72 más 6, este es 78, 78. Y 108 menos 4 es 104.
Bueno, a ver, el más claro es 79 sobre 13, que nos va a devolver 3 precisamente. Ahora, 78 sobre 13, pues es 6. Y 104 sobre 13, pues nos devuelve 8. Observen cómo efectivamente recuperamos nuestra matriz 3, 6, 6, 8. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí el ejemplo de una descomposición espectral. En este caso es una matriz de orden 2 y pues vamos a tener solamente dos matrices espectro. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, lo que viene siendo los espectros, las matrices de espectro que tenemos aquí. Y ya de forma completa la combinación lineal para denotar la descomposición espectral. Entonces, básicamente son estos. Lo demás es nada más para que corroboremos que efectivamente estamos bien. De nada. Bueno, pues ya casi se nos acaba la sesión, entonces pues nada más indíquenme cuando le pueda mover para que veamos el ejemplo de dimensión 3, una matriz de orden 3, para obtener los espacios característicos. A ver, pues, entonces... esta es la matriz que vamos a trabajar. Le voy a poner B. No es cierto, no es menos 1, es 1. 1 menos 2, 4. Entonces, esta es nuestra matriz B. 1, menos 2, 4 como primer renglón. Menos 2 en el segundo renglón, todos sus elementos. Y 4 menos 2, 1. Y los valores propios son lambda igual a 6. Y lambda igual a menos 3. Entonces vamos a encontrar los espacios característicos, encontrar la base ortogonal y obtener la descomposición espectral. Bueno, a ver, entonces nada más rápidamente, en este caso es un poquito más larga la matriz, pero de todos modos la vamos a resolver exactamente igual que como lo hemos hecho anteriormente. Entonces nada más pongo aquí
la situación general de la matriz. Que viene siendo esta. Y sustituyo lambda. Entonces, el primero, que es para lambda igual a 6. Esto nos queda de la siguiente forma. Menos 5, menos 2, 4, menos 2, menos 8, menos 2. Y 4 menos 2, menos 5. Bueno, aquí lo vamos a hacer de una forma diferente. Porque pues tenemos aquí una matriz un poquito más compleja. Entonces, en lugar de obtener el sistema de ecuaciones lineales como lo hemos hecho anteriormente, vamos a escalonar esta matriz. Ya una vez que la escalonemos, ahora sí multiplicamos por x, y, z e igualamos al vector nulo. Porque en esencia, el resolver el sistema de esta forma nos va a ayudar a tener la solución más rápido. Pero pues es una solución de un sistema de ecuaciones tal cual como los hemos manejado anteriormente. Entonces, voy a escalonar primero la matriz. Para tener un pivote 1, no es cierto, el renglón 3, este es el renglón 3. Aplico entonces la transformación, menos 5 más 4, menos 1, menos 2, menos 2, menos 4, y este también es menos 1. Menos 2, menos 8, menos 2. Y 4 menos 2, menos 5. Aplico la transformación. Menos 2 veces el renglón 1 lo sumo con el renglón 2 para sustituir el renglón 2. Y 4 veces el renglón 1 más el renglón 3 para sustituir R3. Entonces, nada más es la solución del sistema de ecuaciones. A ver, si multiplico este por menos 2, me va a quedar 2 menos 2, 0. 8 menos 8, 0. Y 2 menos 2, 0. Entonces, el nuevo renglón 2 viene siendo de puros ceros. Multiplico por 4 este más este. Nos queda 0. Por 4 este más este. Nos queda 16 menos 2. 14. No es cierto. Es menos 18 porque es menos 16. Menos 2 menos 18. Por 4 este más este. Nos queda menos 9. Ahora sí, este lo multiplico por x, y, z y lo igualamos al vector nulo. Y con esto tenemos un sistema más simple. Nos quedaría menos x menos 4y menos z. Esto es igual a 0 como primer vector, como primera ecuación. Y el segundo es menos 18y menos 9z. Esto es igual a 0. Bueno, podemos tomar la segunda ecuación y de ahí despejar z. Entonces, si tenemos menos 18y menos 9z igual a 0, eso quiere decir que z es igual a menos 2y. Y por lo tanto, sustituyendo en la primera ecuación,
menos x menos 4y más 2y. Recuerden que como z es igual a menos y, al sustituirlo aquí arriba, menos por menos 2 nos da más 2y. Y si despejo x, es la variable que voy a despejar porque z ya la tengo en términos de y. Entonces me conviene despejar x. Tenemos entonces que x es igual a menos 2y. Y ahí me espero en lo que terminan de anotar para que podamos colocar el primer espacio característico. Vale, a ver, entonces ya tenemos que z es igual a menos 2y, que x es igual a menos 2y. Entonces el espacio característico asociado a 6 es x, que es menos 2y, y, que es nuestro parámetro, y z, que es menos 2y. Tal que y pertenece a los reales. Bueno, de este espacio podemos seleccionar entonces un vector en el cual y sea igual a 1 y nuestro vector E1 para la descomposición espectral, para la base ortogonal, primero ortogonal, viene siendo menos 2, 1, menos 2. Ese es el primer vector de la base que vamos a utilizar para obtener las matrices espectro. Vamos a normalizarlo de una vez. Entonces la norma de E1 que es la raíz del producto interno del vector consigo mismo. Y entonces tenemos la raíz de 4 más 1 más 4, porque sería el producto de estos dos, producto de estos dos, producto de estos dos. Sería 4 más 1 más 4 es 9. Que es 3. Bueno, entonces ya podemos decir que el primer vector de la base ortogonal viene siendo un tercio al normalizar el vector E1 de menos 2, 1, menos 2. Y ya nada más para cerrar el vector. Ahí está. Ese es el primer vector de la base ortonormal. Ya una vez que calculamos el espacio característico asociado a 6, entonces tenemos el primer vector de la base ortonormal y este es el que nos va a devolver la matriz espectro A1. Bueno, B1 en este caso porque ahora la matriz se llama B. Entonces nada más avísenme cuando le podamos mover.
A ver, como ya no tengo espacio, otra vez. Voy a copiar todo esto para mantenerlo ahí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro valor propio. En este caso hay lambda igual a menos 3. Entonces es exactamente lo mismo que hemos hecho. Encontrar el espacio característico asociado a menos 3. Entonces nada más copio rápidamente esta matriz para tenerla ahí como referencia. Y en consecuencia para lambda igual a menos 3. Sustituyo aquí menos 3. Entonces me queda 4. 4 menos 2, 4. Menos 2, sustituyo aquí menos 3. Sería menos 2 más 3 es 1. Menos 2. Y en el último, sustituyendo aquí menos 3, nos queda 4. Entonces este es 4 menos 2, 4. Esta no la voy a resolver como el anterior porque este es un sistema un tanto más simple. Bueno, al multiplicar por x, y, z, pues obtienen el sistema 4x menos 2y más 4z. Esto es igual a 0. Menos 2x más y menos 2z. Esto es igual a 0. Y 4x menos 2y más 4z también igual a 0. Dense cuenta cómo la primera y la tercera ecuación son exactamente la misma. Entonces nada más trabajemos con estas. La segunda ecuación es menos 2x más y menos 2z igual a 0. Y por otro lado, observen cómo esta primera ecuación es menos 2 veces esta segunda. Es decir, a esta primera ecuación que es con la que vamos a trabajar, porque descartamos la tercera, la divido entre 2. Dos x menos y más 2z, esto es igual a 0. Observen cómo una es, digámoslo así, la negativa de la otra. Lo cual ya nos confirma que efectivamente este sistema es con múltiples soluciones. Bueno, ya una vez que hemos reducido el sistema de ecuaciones y que nos hemos dado cuenta que solo nos va a quedar una ecuación, en este caso vamos a decir que al simplificar esas dos ecuaciones nos quede esto, pues despejemos de aquí y. Y digo despejemos y pues porque es el más simple de despejar. Ay, pero no es positivos. No son negativos, son positivos. 2x más 2z. Entonces, en este caso tenemos que el espacio característico asociado a menos 3 nos devuelve x, 2x más 2z, porque eso es lo que vale y z, tal que x y z pertenecen a los reales. Ahora, aquí tenemos una situación que debemos considerar.
Este espacio característico es perpendicular al que calculamos anteriormente, al espacio asociado a 6. Eso quiere decir que los vectores que saquemos de aquí van a ser perpendiculares a los vectores, al vector E1 que sacamos del espacio característico anterior. Sin embargo, este espacio que tiene dimensión 2, aquí ustedes pueden observar cómo la dimensión es 2, no necesariamente nos va a devolver dos vectores ortogonales entre sí. Dentro del espacio, fuera del espacio sí van a ser perpendiculares los vectores propios, pero dentro de este subespacio no necesariamente tendríamos un par de vectores ortogonales. Entonces es necesario que saquemos una base ortogonal dentro de este espacio. Cuando los espacios característicos tienen dimensiones mayor a 1, por ejemplo este que tiene dimensión 2, entonces debemos obtener una base ortogonal, forzosamente. Debemos aplicar el algoritmo que hemos visto anteriormente, en el que seleccionamos un vector y después seleccionamos otro vector a partir de la condición de ortogonalidad.